Bienvenida, bienvenido al Congreso Virtual Mujeres en Sincronicidad. Hoy tenemos el gusto de recibir a Alejandro Lodi, que inicialmente es sociólogo, pero lo reconocemos por su amplia trayectoria como escritor y divulgador de temas humanistas, especialmente dentro de la astrología. Su obra Quirón y el don de la herida, pues ha sido un placer inmenso para mí leerla y unas cuantas lágrimas a lo largo de varias páginas también. Y, entre otros libros también tiene Astrología, Conciencia, Destino, Los ciclos de poder en Argentina, que este tema también de los ciclos colectivos es súper importante de comprender. Y junto a Beatriz Leverato, Tarot y Astrología, Astrología y Ciclos de Vida, que es otro libro que me ha encantado. Bueno, a mí me encanta, soy absolutamente fan de Alejandro Lodi, maestro, docente de astrología humanística. Bienvenido, Alejandro. Gracias por tu generosidad. Muchas gracias, muchas gracias. Y has cometido el fallido de los fans, ¿viste? No hay que ser fan. Yo, para no herir susceptibilidades académicas, no soy sociólogo, soy un sociólogo inconcluso. He Mm. realizado estudios de sociología, pero en el medio apareció la astrología y me describió el mundo de otra manera, así que ya no pude seguir acudiendo a la academia. Una sociología de las estrellas, porque son sistemas, Claro. ¿no? Sistemas cósmicos. Qué interesante. Y Y también el psicodrama, el teatro surgió por allí, ¿alguna vez? Bueno, sí, 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 una búsqueda más artística en mi caso particular, pero más allá de eso, no más allá de mi caso particular, el teatro en su espíritu tiene algo de representación arquetípica, ¿no? Pensemos en el teatro griego, se representan Absolutamente. arquetipos, ¿no? De hecho, bueno, la psicología, Freud mismo ha tomado eh, Edipo, Los grandes ejemplos literarios, las tragedias. claro, que surgen del drama y la tragedia que se representaba en lo teatral. El espíritu del teatro es representar el inconsciente humano, el alma humana, lo mismo que el de la psicología, lo mismo que el de la astrología. Y el destino de la astrología creo que tiene que ver con comenzar cada vez más a sintetizar con técnicas psicológicas, la técnica de constelaciones familiares, por ejemplo, que aparte usa esa palabra, constelaciones, una palabra tan cara a la astrología. Muy hermosa. La visión es la misma, nuestra psique, lo que profundamente somos es una constelación. Es el desarrollo de algo que se da a conocer como el movimiento incesante de las estrellas en el cielo, que no es una mera metáfora y licencia poética, es casi una ley psíquica. Hermoso, hermoso. El tema de Quirón es particularmente querido también en las artes, en la literatura. Pero yo creo que a pesar de que no se conocía en la astrología clásica, desde que Quirón aparece en el inconsciente colectivo a través de sus distintas representaciones y luego en la astrología, nos habla de un yo muy profundo que nos hace absolutamente individuales y absolutamente humanos. ¿De dónde surge la herida? ¿De dónde surge mi capacidad de trascender la herida? Y esa conexión, como decías hace un rato, cósmica, esa conexión con lo trascendente, con que este dolor existe y me hace consciente de un cambio de escala, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la figura de Quirón, por ser centauro, reúne dos naturalezas muy aparentemente distintas que están inexorablemente vinculadas. Quirón nos recuerda que somos tanto una personalidad, una estructura egoica, yoica, eso es necesario, tan necesario como la apertura a lo que está más allá de esa definición egoica y yoica, ¿no es cierto? ¿Qué somos en verdad? ¿Una cosa o la otra? Somos ambas cosas. Vivimos en el mundo de la encarnación, en el mundo de la forma, y eso inevitablemente nos hace participar de la experiencia del dolor. No del dolor que surge de una falta, de una falla, de haber transgredido una norma. No se trata de ese dolor, el dolor que indica Quirón. Quirón indica un dolor absurdo, un dolor del cual que se presenta en nuestra vida sin que hayamos hecho nada para merecerlo, Mm, gratuito, ujú. ¿cierto? La vida
viene con eso. Nuestra vida en la forma, nuestra vida encarnada, incluye esa experiencia que es fuente de una conciencia incómoda, la conciencia de convivir con el dolor, y al mismo tiempo es puente a un sentido trascendente. El gran poder conmovedor de la imagen de Quirón es que de esa herida gratuita, absurda, brotan talentos en nuestra existencia, brotan dones, regalos, gracias, que no hubieran despertado si no hubiéramos atravesado por esa herida y ese trauma. Esa es Así es. la paradoja conmovedora, ¿no es cierto? El símbolo aparece en la astrología recientemente, hace apenas, no alcanza a 50 años el descubrimiento de Quirón, que es un cuerpo astronómico que está entre la órbita de Saturno y Urano, no es un planeta. Los astrólogos lo observaron, se le puso el nombre de Quirón. El nombre de Quirón resuena con una figura mitológica de la mitología griega que adquiere contundente sentido a la hora de estudiarlo en las cartas natales. Esto forma parte de la magia de la astrología, ¿no? Como el nombre que le pusieron es impecable, tiene una correspondencia impecable con el significado que tiene, a poco de ser investigado, se revela ese significado en el cielo de nacimiento de las personas, ¿no es cierto? A mí también Eh, me llama la atención la representación gráfica, que es como una llave, ¿m? claro, Que abre los dos, ese portal egoico, como dices tú, y el portal quironiano hacia, puedo ver, puedo atisbar lo infinito, puedo atisbar lo sublime. exacto. Porque ese don que surge de la experiencia de la herida, eso es la resiliencia, talentos que surgen de la herida traumática, en verdad no son talentos que yo pueda sentir que son míos, sino que se han presentado en mi vida y me han convocado. No son talentos que broten del logro o del propósito que yo he tenido deliberadamente, sino, es más, serían talentos que yo regalaría, que yo directamente prescindiría de ellos a cambio de que me evitaran atravesar el trauma. Sin embargo, ocurrió el trauma y ocurrió esa revelación. Con lo cual, ¿cuál es la fuente de vida de ese don o de esa gracia? Claramente no soy yo. Yo soy quien articula esa gracia, pero no podría apropiarme de ella como un rasgo de personalidad, ¿no es cierto? Sí, tenemos por un lado la herida, que una de las preguntas también puede ser, porque hay personas que se quedan en la herida. Incluso muchos analistas de Quirón utilizan la imagen de Quirón solamente para hablar de la herida que representa nuestra carta natal, cuando esa llave nos muestra precisamente cómo el símbolo o cómo podemos hacer el nexo, ¿no? Y Claro. hay algo muy interesante que tú tomas de otros autores que han pasado por experiencias muy fuertes como Frankel, Ciruni, que efectivamente la herida tiene una contrapartida, tiene una posibilidad de abrirse, es decir, sentimos el dolor, que es inevitable, pero el sufrimiento, lo que viene después, nos abre una nueva percepción, ¿no? Claro. ¿Por qué nos quedamos en la herida a veces? Yo creo que hay muchos motivos, quizás. El, el encanto del ego, el encanto del yo, el encanto de ser separados de la corriente general de la vida, es muy potente, digamos. Opera inconscientemente aunque tengamos las mejores intenciones. La victimización, y esto vale la pena aclararlo, no, no es la negación, no es la genuina, auténtica, genuina y auténtica vivencia del trauma. Ese trauma de que efectivamente fui víctima, en la victimización se hace identidad. La victimización es hacer identidad en el trauma, es decir, yo soy alguien que podría haber sido otra cosa,
Pero esa potencialidad se vio frustrada por esta experiencia de la cual fui víctima. Con lo cual, a partir de ahora soy víctima. Hacer identidad en la víctima, en la posición víctima, no es lo mismo que reconocer el trauma del que fui víctima y dejar que opere su proceso. Es interrumpir el proceso del trauma, bloqueando ese flujo que llevaría a la resiliencia, y al bloquearlo construyo una identidad que necesita confirmar el trauma, que necesita confirmar lo injusto del trauma, que necesita confirmar que nada bueno ha brotado de allí, ¿eh? Que no hay ninguna gracia, ningún don que haya brotado de allí, y que es absolutamente negativo, y sobre todo que ha frustrado el potencial de mi vida. Sí. La resiliencia, que incluye, no puede haber resiliencia si no hubo trauma antes. La resiliencia es el talento que brota del trauma, se hace presente en algún momento del proceso de la herida. Es cierto, si hacemos identidad en la victimización, quizás el bloqueo es tan contundente que la conciencia ni registra las señales de esas gracias y talentos que comenzaron a brotar de la experiencia del trauma. Pero si el bloqueo no es tan severo, en algún momento comenzará a haber indicaciones de que haber atravesado aquel trauma ha puesto mi vida en cierta dirección, que esa dirección ha hecho que me encontrara con otros, con personas que no me hubiera encontrado si no hubiera atravesado el trauma, y que el encuentro con esas personas es absolutamente rico en mi vida. Es una transición, me hiciste recordar a Quirón en su caverna, ¿no? Si Claro. Quirón se queda en su caverna, claro, adquiere mucha sabiduría, quizás adquiere ese conocimiento de estar dentro del útero de mamá, en donde todo es indisociable y todo el conocimiento está disponible, ¿no? Como una casa 12, algo por el estilo. Pero entonces se queda sin la posibilidad de mostrarlo y de hacer esto que estás comentando, encontrarse con un otro significativo que abre la puerta a la resiliencia, porque la resiliencia no se construye solo dentro de mí, se construye en relación con. Es interesante porque la resiliencia, tal como es definida por los psicólogos y el creador de quien aplicó el concepto de resiliencia, que viene de las ciencias duras, de la física, a lo psicológico, Boris Cyrulnik, la resiliencia es un talento que brota en vínculo con otro. Tiene que haber un agente resiliente, un otro que sea agente de resiliencia, que despierte esos dones en mí. Es decir, siendo un talento de mi psiquismo, de la estructura de lo que soy, ese talento se habilita en vínculo con los demás. No es retirándome a lo alto de la montaña, no es retirándome en la cueva, como hace Quirón, que voy a descubrir esa resiliencia. El retiro de la cueva surge de la vergüenza de la comparación. Eh, ante la sensación, ante la convicción de que la herida que portaba era exclusiva y que los demás no la padecían, y que los demás disfrutaban de una vida que a él le había sido negada por su trauma, avergonzado, quizás imaginando que iba a ser objeto de escarnio, de burla, Quirón se repliega en la cueva. Y allí sí, el repliegue en la cueva es una metáfora del repliegue en la victimización. Allí sí, difícilmente pueda salir, pueda emerger ninguna conciencia o percepción de talento o del proceso de la herida. El tema es que en algún momento, agotado de estar allí sufriendo en su cueva, se anima a salir, se anima a exponerse a lo que los demás dirían,
a los que los demás que él cree que carecen de herida dirían, y en ese momento descubre que haber salido de la cueva estimula a que los demás salgan de sus cuevas y muestren cada uno su herida, y se encuentra con los demás en el reconocimiento de esa herida existencial y constitutiva. Y esto es interesante porque esto es una herida narcisista. Ah, Y si mi herida no es exclusiva, ¿cómo? ¿No es una característica de mi excepcional identidad? ¿A todos tienen una herida? Es una decepción para el narcisismo. Y al mismo tiempo es la posibilidad de disolver esa identidad en la victimización y disponerme a apreciar, cuando ocurra, las revelaciones de la resiliencia, ¿no? Pero esto es muy interesante lo que menciona. Sí, es un talento vincular. ujú. Sí, es que pensaba en esto, en mi trabajo me encuentro con personas que me dicen, por ejemplo, la vida a mí no me ha dado nada, Claro, ¿no? Y esto que estás diciendo ahora que es algo que no necesariamente nosotros vamos a trascender por nuestra voluntad, sino un encuentro fortuito. Yo pienso que Quirón primero fue rechazado por sus padres y esa es una herida pues que no suena muy común, ¿no? Esto puede pasarle a cualquiera, no le pasa a un animal mitológico, mitad bestia, mitad humano. Puede pasar a cualquier niño, nos puede pasar, haber pasado a cualquiera de nosotros. Pero por otro lado, está también la posibilidad de entender al Quirón que es herido por la flecha amiga. O sea, él ya, son dos heridas. Una herida exacto, causada por causas externas en distintas edades. exacto. Sí, Ujú, una herida, podríamos decir, emocional y otra herida física. Eh, mm, no conviene, no es recomendable subestimar ninguna de las dos. La herida emocional y existencial primera es ser rechazado por sus padres. ¿Eh? Es probable, de acuerdo al relato que sigamos de, de- del Quirón de la mitología griega, seguro que nació de una relación no consentida, podríamos decir, el ujú, fruto de una violación, una de las formas más eh, eh, trágicas de percibir la propia concepción, y por haber para evitar ese encuentro, la madre de Quirón había adoptado una fisonomía equina. El perpetrador, el abusador, descubre la treta y copula forzadamente con la madre de Quirón, y por eso, como la madre de Quirón había adoptado figura equina, Quirón nace centauro, mitad caballo, mitad humano. Ante esa apariencia, hay un rechazo, hasta por la propia imagen nada más de Quirón, de parte de la madre y de la parte del padre. Ser rechazado por quienes más necesito que me reconozcan, por el mero hecho de ser quien soy, es la herida más absurda, más incomprensible, más injusta, más quironiana. Muy pronto se presenta la resiliencia. Ese niño abandonado es, es adoptado por Apolo, que era uno de los personajes más, el más solar y luminoso de los personajes que podría elegir como padre adoptivo, que lo instruye en todas las artes, en todas las ciencias, el arte de la guerra, el arte de la curación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, qué suerte que fui adoptado por Apolo y qué desgracia haber sido rechazado por mis padres. Bueno, esa herida es constitutiva, es emocional y tiene mucho que ver, aunque no llegue a situaciones tan extremas como el relato mitológico, con cierto complejo con los padres que todos tenemos, de no haber sido lo que ellos esperaban o de no haber explorado quién soy en verdad por haber sido lo que ellos esperaban. interesante. Hay, Sobre todo una, para la generación hay actual un de... trauma, ¿Mm? claro.
hay un trauma que aunque tanto los padres como los hijos tengan las mejores intenciones, esto está en el inconsciente y es el trauma quironiano o uno de los traumas que podríamos identificar en el vínculo con los padres. Es muy difícil desactivar esto y lo más conveniente es reconocerlo. Va a quedar un trauma que pueda adquirir una forma u otra. El segundo trauma, el trauma físico no menor, es que en batalla, enfrentando a flechazos a sus enemigos, es herido en combate con una flecha envenenada que produce el efecto de que la herida no cierre. Hasta allí no sería tan quironiano, porque, bueno, disponerme a la batalla incluye la conciencia de que puedo ser herido por mi enemigo. Ahora, lo absurdo, lo injusto, lo quironiano de esa herida, es que la flecha que lo hiere es la de Hércules, que era de su propio bando. Y aparte el más destacado de los guerreros de su propio bando. Entrenado por él, además. Exacto. Y no es que se la tiró a propósito. Por algún motivo, en el fragor de la batalla, esa flecha disparada por Hércules, envenenada de esa sustancia, se impacta en una de las patas equinas de Quirón, Quirón. con lo cual Quirón porta una herida física que no puede ser curada, una herida emocional que no puede ser curada y una herida física que no cicatrizará. Tanto una como otra herida, el hecho de portar una herida que sé que no va a cerrar, lleva a comprender tanto, porque convivo con esa herida, a comprender tanto esa herida, que sí puedo curarla en los demás, aunque en mí no se cure. Esa es otra de las Otra gran características enseñanza. conmovedoras del mito de Quirón, ¿no? Porque convivo con una herida que no cierra, puedo curarla, la conozco tanto que puedo curarla en los demás. Tengo Mm. maestría sobre esa herida sin que esa maestría redunde en la curación de mi propia herida. Cuando nosotros aprendemos a sentir compasión, es como muy fácil sentir compasión por el otro, ¿no? Ah, mira este niñito, mira que no tiene los zapatos y tal. Pero pasa mucho tiempo hasta que empiezas a sentir compasión por ti y hacerte amigo de ti mismo y ver que tú tienes una herida. La ves en otros, pero no la ves en ti. Yo estaba pensando en este ejercicio, ¿cuál es mi herida? De acuerdo con la carta, de acuerdo con lo que me digan mis consultores astrológicos, y no es fácil ver la herida hasta cierto momento de vida. Sí. Yo soy de la idea de respetar los mecanismos de defensa. Quiero decir, si realmente no soy consciente y honestamente digo, la verdad que yo no tengo ninguna herida, todo bien, perfecto, seguí tu camino Ujú. y ojalá que vaya todo muy bien y que, bueno, a lo mejor viniste sin herida. ¿Por qué? Porque presupongo que allí está actuando un mecanismo de defensa. El bloqueo, la negación, que sería el otro La mecanismo de defensa dualidad de característico de la con Quirón, ¿no? victimización, negación. Claro. Una es la victimización, hacer identidad en la herida, y el otro mecanismo de defensa es negar la herida, bloquearla, ni recordarla, no tener registro. ¿Eh? Mientras tanto, ese bloqueo se manifieste efectivo, yo diría, ¿por qué habría que tocarlo? Por algún motivo surgió. Los mecanismos de defensa son herramientas de supervivencia. Si no hubiera aparecido ese mecanismo de defensa, si no hubiera aparecido esa amnesia, quizás hubiera sucumbido a la experiencia del trauma. Lo que me permitió sobrevivir al trauma quizás haya sido el efectivo ejercicio de un mecanismo de defensa. Ahora, los mecanismos de defensa tienen fecha de vencimiento. En algún momento dejan de ser funcionales
Y esa pérdida de funcionalidad, de efectividad, es señal de que la conciencia está en condiciones de entrar en contacto con el trauma, de recordarlo. Y allí sí se plantea el desafío para el cual se requiere mucha valentía de, eh, de soltar el mecanismo de defensa, soltar la negación y animarse a ver la herida de frente. Esas memorias que aparecen en el proceso terapéutico, esos recuerdos que aparecen en un proceso terapéutico luego de muchas sesiones y visitas, de pronto recuerdo, o ni siquiera recuerdo, ato cabos, digamos, vinculo hechos que recordaba pero que no vinculaba, y que al ver el vínculo se revela una información que me va a conmover. ¿eh? Eh, de modo que allí sí, en ese momento, el mecanismo de defensa de negación deja de ser efectivo. Allí sí que tengo motivos para hurgar un poco. Como consultor, como terapeuta, acompañar el proceso de esa persona ya no es no molestarlo trayéndole el trauma porque veo que está actuando un mecanismo de defensa, sino acompañarlo a estimular confianza para entrar en contacto con la información, con la resiliencia que ese trauma puede ofrecer. Mm, Hay frases muy interesantes que quedan como grabadas cuando tú hablas de Quirón, ¿no? Que, por ejemplo, en el corazón de la desgracia está la gracia, y en el corazón de la dicha, la desdicha. ¿No? Y eso requiere un salto de conciencia, un salto de escala. Que como decías hace un rato, pues debemos respetar los mecanismos de defensa, debemos respetar el cuerpo, ¿no? También el trauma se inserta en el cuerpo y Quirón es prueba de eso, ¿no? Que cosas que no podemos decir, que no podemos ni siquiera elaborar con algún lenguaje. Y por supuesto hay momentos vitales, momentos vitales. Tú hablabas de septenios. Bueno, hay mucha elaboración acerca de lo que los septenios significan en nuestra vida. ¿En qué septenios empezamos nosotros a vibrar con Quirón? ¿Qué es lo que deberíamos saber sobre esas vueltas de Quirón en nuestras vidas? Bueno, para la astrología parte del supuesto que los ciclos de los planetas representan ciclos de desarrollo y evolución de lo que ese planeta significa como función psicológica en nuestra estructura personal. El ciclo de Quirón, el ciclo de desarrollo y experiencia del contacto con la herida traumática y de la revelación de resiliencia, es un ciclo que demanda 50 años, con lo cual la edad de 50 años, 49, 50, 51 años, es muy significativa respecto a Quirón. Quirón puede ser protagonista de esa época de nuestra existencia, puede venir de la mano ese protagonismo puede venir de la mano de experiencias que vinculen a heridas y traumas, a atravesar en ese momento de nuestra vida un hecho traumático o que nos hiere, o a, a, a que el protagonismo de Quirón redunde en la revelación de los talentos y dones, a la actualización de la resiliencia de una herida del pasado y de un trauma que quizás vengo desarrollando desde que nací. La pregunta con Quirón no es tanto por qué pasó esto, tampoco sería exacta la pregunta para qué. La pregunta ¿qué vengo a aprender de este trauma o de esta herida? Es legítima, pero no es exactamente quironiana. La pregunta con Quirón es ¿hacia dónde? No por qué me ocurrió ese hecho doloroso, no para qué me ocurrió ese hecho doloroso, sino hacia dónde me dirige haber vivido ese hecho doloroso. ¿En qué dirección puso a mi vida la vivencia y la experiencia de aquel hecho de dolor?
quizás los 50 años pueda ser un momento en donde haya cierta claridad para sorpresa de nosotros, de cuál es esa dirección, e incluso que esa sorpresa venga con alguna incomodidad, porque a lo mejor la dirección que descubro que aquel hecho ha plasmado no tiene mucho que ver con la dirección que yo había planteado para mi vida como propósito consciente, ¿no es cierto? Pero bueno, es el desafío de esa conciencia, reconocerse en esa dirección, confiar en ella y comprometer energía y no distraerse y mirar para otro lado, ¿no? Esa edad, además, plantea un momento para hacer una síntesis muy particular o exquisita o profunda de la polaridad que constituye un poco Quirón, que es felicidad-dolor, ¿no? Ujú. Esa polaridad, felicidad-dolor, habitualmente, e incluso estimulados por la cultura, la vemos como una disociación, ¿no? Como la felicidad es la negación del dolor y el dolor es la negación de la felicidad. Es una polaridad que en su polarización, en su distorsión, como siempre ocurre con las polarizaciones, un polo niega al otro. ¿eh? En la polarización, felicidad-dolor vive nuestra cultura y vivimos nosotros sin darnos cuenta o de un modo inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Proyectamos la felicidad como un estado futuro que tiene como característica la ausencia definitiva de dolor en nuestra existencia. ¿eh? Y vivimos la experiencia de dolor como el decreto de que ya no podré ser feliz dado el trauma que he atravesado. El desafío de Quirón es ver felicidad y dolor en yin-yang. En el corazón del dolor está la felicidad, en el corazón de la felicidad está el dolor, o en el corazón de la gracia está la desgracia. ¿no? Ver en yin-yang, ver esos dos polos que hasta ahora vi disociados y confrontados como interpenetrados. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quizás sea una clave de la edad de los 50 años, la única condición de la felicidad es reconocer el dolor. No hay ninguna chance de ser feliz si no reconozco el dolor. Es más, cualquier diseño de felicidad que se sostenga en la negación del dolor es cartón pintado, es una deformación, es una ilusión de la felicidad. La felicidad real solo puede brotar cuando reconozco, cuando soy consciente de que la vida incluye dolor. Es un continuo. Exacto. Y también que es que la posibilidad de ese insight, de esa percepción en yin yang se dé en forma quizás más protagónica hacia los 50 años, no quiere decir que no se pueda haber dado antes, ¿no? Pero está todo servido en bandeja como para que los 50 esto sea un planteamiento protagónico. Em, Tiene que ver con que es necesario haber disuelto ciertas fantasías de la cultura para poder acceder a esta comprensión. Y de las generaciones, ¿no? Lo que nos Y de las inocularon las Esto familias. que yo intenté describir, no es una teoría, es una conclusión surgida de la experiencia vivencial. No puede ser una comprensión temprana, por lo cierto, por lo pronto. Requiere haber invertido esfuerzo y energía en lograr la felicidad y anular el dolor. Quiero decir, esto se puede filtrar de un modo
subrepticio en nuestras visiones muy, muy espirituales. Cuando se presenta el trauma en nuestra existencia y yo se lo adjudico a que esto es una deuda kármica de otra vida, no estoy reconociendo el dolor, estoy diciendo que este dolor tiene una causa. Podría no haber ocurrido, pero si ocurrió es porque yo tengo una deuda de otra vida. A eso me refiero con estrategias de la cultura que puede venir por ideología, por religión o por lo que fuera, ¿no? La evasión Sí, del por qué. Ujú. exactamente. Buscar, entre comillas, calmarse al encontrar un porqué. Y aunque haya causas para nuestra experiencia traumática, cada una de las dos heridas de Quirón en la mitología que yo acabo de describir tiene una causa, la clave no está en la causa. La causa es un actor, un Un actor protagonista secundario de reparto, de digamos, reparto. de reparto. El protagonista principal es la conciencia de que la vida viene más allá de lo que yo haga, ¿eh? Con experiencias de trauma que no van a estar justificados por causas, o que encontrar la justificación es una elaboración teórica para resistir la evidencia de que la vida viene con herida traumática absurda. Me has recordado el poema de Mary Oliver que termina así, ¿no? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje, preciosa vida? ¿No? Porque Exacto. con dolor, con trauma, aún tienes la vida, aunque tú seas de los que dicen, la vida me debe mucho, mis padres no me hicieron tal cosa, la sociedad me ha anulado, persiste la vida. Y Bueno, eso es un movimiento que sentir, ¿no? esto es fundamental. Cuando uno dice, bueno, si me hubiera pasado esto, si me pasara esto, mi vida no tendría ya sentido, colapsaría. Bueno, te ocurre esto, finalmente ocurre, eso que creías que si te ocurriera tu vida colapsaría, y es un hecho que no colapsó, estás. Eso ya contradice el presupuesto de que si me ocurriría esto, colapsaría porque mi vida no tendría sentido. El hecho de no haber colapsado y estar allí es porque hay un sentido que está intentando revelarse. Revelarse con V corta, digo. Y ¿voy a aceptar esta evidencia o voy a seguir habitando el imaginario de que, dado que me ocurrió esto, mi vida no tiene sentido? Es un desafío, ¿ah? Es un desafío salir de esa conciencia victimista, infantil, egoica, en donde Y uno, necesito saber. y uno no sale de allí si no es porque no soporto más el sufrimiento que implica permanecer en la cueva. Claro, Es, Quirón también, ujú, no es por comprensión, sino es por agotamiento, por no poder soportar más la posición víctima. que es la última etapa de la narrativa del mito, ¿no? Que, pues, si Prometeo, y ahí es donde se ve ese enlace tan bonito, yo nazco de Crono, me cría Apolo, pero al mismo tiempo me hiere Heracles, un semidios, y me vinculo con Prometeo, que amo tanto a los humanos, y digo, quédate tú con mi inmortalidad, yo necesito trascender este dolor. En- en, Está muy bien esto que comentabas, porque detrás del rechazo al dolor hay también un rechazo a la muerte, ¿no? Eh, la cultura cree que la vida es lo opuesto a la muerte y por lo tanto se propone, con las mejores intenciones, prolongar la vida todo el tiempo que se pueda, aún en situaciones donde estoy conectado a aparatos y, ¿no? La ciencia comete fallido. Bueno, ahora vamos a hablar de esto porque ya está produciéndose una conciencia respecto a esto. Pero culturalmente tenemos el hábito de prolongar la vida y que la muerte es algo malo, como el dolor. Bueno, en el mito, la paradoja de Quirón es que porta una herida que no se cura y al mismo tiempo él es inmortal, con lo cual
tiene la gracia de ser inmortal y la desgracia de portar una herida que no se cura. Cuando aparece el tema de Prometeo, Prometeo, aquella figura que por haberse atrevido a transgredir a los dioses y robarle el fuego para dárselo a los hombres, es castigado y su tormento es estar atado a una roca en donde durante el día un águila le comía el hígado o se le, no recuerdo cuándo, pero de día un águila comía su hígado y de noche se reproducía, o al revés. O sea, un tormento constante. La única forma la única chance que le daban a Prometeo de conjurar ese tormento era que un ser inmortal aceptara la mortalidad. Si eso ocurría, Prometeo era liberado. Quirón escucha esto y entrega su inmortalidad para liberar a Prometeo de su tormenta. El aceptar la mortalidad es el aceptar el dolor y disolver la fantasía de que la vida es lo opuesto a la muerte. Es reconocer que vida y muerte es un yin-yang también. En el corazón de la vida está la muerte y el dolor, y en el corazón de la muerte está la vida, la regeneración, la resiliencia. Y por eso Quirón tiene tanto que ver también con su aparición hace poquito menos de 50 años y la reflexión que ha provocado en la comunidad astrológica y la resiliencia sincrónicamente promoviendo una reflexión en la comunidad psicológica, también es contemporánea a la conciencia de respetar la muerte como parte de la vida. Quiero decir, la eutanasia dejó de estar asociada en estos últimos 50 años a casi como un suicidio consentido, para cada vez ser más reconocida como el legítimo respeto de la muerte que se ha presentado, ¿no? El no mantener a enfermos terminales artificialmente sujetos a la vida, darles el derecho de desenchufar los aparatos en los que están retenidos en la vida para entregarse incluso con cierta gratitud y alivio a la muerte, pone en evidencia que la muerte está en el corazón de la vida y la vida en el corazón de la muerte, tanto Hay como la papers, felicidad en el corazón del dolor. incluso se están generando también papers desde la terapia quiero decir, en hospitales, Claro, asociando la sabiduría arquetípica de Quirón a esto, porque el mandato que también Hipócrates fue alumno de Quirón, claro, el mandato de la medicina es alejar la muerte y el dolor, pero la vida de Quirón, el mensaje de Quirón es ver el continuum y encontrar esa clave en donde vida y muerte pueden convivir, sin tu claro, miedo, sin tu negación, sin tu evasión. claro. Y es muy evidente que en esos seres, más, quien menos a esta altura del partido, cuando ya superas el retorno de Quirón, has tenido chance de participar de una experiencia de esta en lo próximo, con familiares, con tus padres, la aceptación de la muerte produce un alivio en esos seres que estaban retenidos, ¿eh? Eh, al valor de la vida entendida como la negación de la muerte, ¿no? Hay una liberación, hay un alivio, casi que hay un abrazo benefactor. Todavía tenemos cierto pudor de ver esto, ¿eh?
yo lo estoy teniendo en este mismo momento que lo estoy exponiendo. ¿Eh? Sí. Porque soy consciente de la cantidad de malentendidos que todavía pueden estar activos al uno proponer esta meditación. Pero es algo demasiado evidente. Em, Quienes suelen también ofrecernos este aprendizaje de modo muy conmovedor son los animales, nuestras mascotas, ¿eh? Eh, eh, que saben cuándo dejar claro mensaje de que se están despidiendo y que no hagamos nada más para retenerlos. No Saben importa la hacer, edad, no importa la edad, puede ser un cachorrito, desde un cachorrito hasta un abuelito. mira, mira, Ujú. mira. Quien más, quien menos hemos tenido experiencia de acompañar la despedida de una mascota y es muy evidente que ellos saben la inconveniencia de resistir, ¿eh? Y el alivio sereno, aceptan la muerte de un modo muy sereno, mucho más sereno que nosotros, sin duda. La parte animal de Quirón, ¿no? Que nos muestra Exactamente, esa, exactamente. esa dualidad de bien En morir. esa aceptación del trato con Prometeo, creo que hay algo de eso. Sí, sí, porque es la inversión del caballero, que el caballero pues siempre está luchando, siempre está imponiendo el orden, pero en esta trascendencia de dejar pasar y pues ofrendar mi inmortalidad por Prometeo no es poca cosa, ¿no? Primero para mí, primero para su dolor y luego Claro, para Prometeo y la humanidad, ¿no? claro, Y la claro, continuación de la vida. claro, Es pasto de vida la muerte. claro, claro. Es algo que ya sabemos y sin embargo no sabemos. No, sí, es muy fácil decirlo, hasta que estás allí, hasta que estás al lado de, desconectamos o no desconectamos a tu pareja, ¿no? Incluso con los mismos animalitos, el animalito está sufriendo, déjalo ir. Y nos hemos leído el libro tibetano de los muertos, pero no llegamos hasta allí. Eh, Tu mascota te lo pide. Si estás en contacto realmente, tu mascota te lo pide. Te lo indica, te lo indica, te lo indica. Y tu ser querido también te lo indica. Si, si hemos acompañado a nuestros padres en ese proceso y demás, te lo indica. Y de un modo no dramático. Eso es lo que más me conmueve, ¿no? De un modo muy sereno, no dramático. Muy elegante, como dicen los matemáticos, Muy estético y armónico. Muy, ético. muy armónico. Incluso estético. Ujú. ¿Eh? Eh, Yo realmente celebro que podamos estar conversando de estas cosas, los humanos a esta altura del partido, siendo personas comunes y corrientes. No hace falta ser alguien muy excepcional para habilitarnos esta conversación en este momento del desarrollo evolutivo de la humanidad, ¿no? Y es muy importante. eh, y como lo estamos charlando aquí, ¿no? No desde una posición doctrinaria, dogmática, teórica, ideológica. No, no. Somos dos miembros de la tribu que se han reunido en círculo para conversar acerca de esto, ¿no? Para compartir acerca de esto. Y para construir la resiliencia que Exactamente. habíamos hablado al principio, gracias a estos grandes hombres que también tuvieron que sobreponerse a experiencias tan duras, ¿no? Cyrulnik, Cyrulnik, Frankl, el mismo Frankl, claro. muchos de nuestros ancestros, porque también es una literatura que se nos ha legado en la segunda mitad del siglo XX, después de hechos tan espantosos como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, desde cualquier perspectiva, nos dejan grandes obras y grandes sistemas de pensamiento y de sanación basados en la resiliencia, en el amor. Esta comprensión de la resiliencia viene de esa gran destrucción Exacto. que partió En, el siglo XX. en los dos casos, ¿no? Cyrulnik y Frankl, es una demostración de resiliencia que surge de, del trauma trágico de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ambos dos, ¿no? Muy niños.
como unos quironcitos. Claro, bueno, sobre todo Cyrulnik, claro. Ya Frankel era bastante consciente en el momento que participó de los campos. En el caso de Cyrulnik, era un niño al cual enviaron a su familia a un campo de concentración y él fue adoptado, Apolo, ¿eh? Por Ujú. unos vecinos que lo mantuvieron escondido, ¿no? Siendo un niño. A priori uno diría, bueno, ese niño ha quedado lesionado de por vida y se le generará una patología severa en su psiquismo porque todavía su psique no estaba formada y cuando la psique no está formada, semejante trauma, bla, 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 bla. Sin embargo, Cyrulnik, a partir de esa experiencia, despertó tempranamente al talento de ser médico, psicólogo y fue el que se le ocurrió unir el concepto de resiliencia que viene de las ciencias físicas, de cuando un material sufre un impacto que a priori lo haría colapsar y sin embargo, luego del impacto, ese material mantiene su forma, ¿no? Lo que tendría que haber ocurrido no ocurre. Bueno, en el caso del Cyrulnik, lo que tendría que haber ocurrido, que ese niño no se pudiera haber desarrollado eh, como un adulto sin patología psicológica severa, no ocurrió eso y ocurrió casi todo lo contrario. De esa experiencia, de ese niño, surgió una conciencia que pudo iluminar este concepto de resiliencia que nos está haciendo hablar ahora acá en esta conversación. Con una mirada limpia, sin culpa, una mirada de Eh, apertura a lo que no eh, entendemos. Exactamente. Bueno, esto ha sido hermoso, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues podríamos aquí quedarnos un par de horas más, pero tenemos ambos cosas que hacer y tenemos también que respetar el tiempo de nuestro público, al que agradecemos profundamente que esté allí, que se haya unido al Congreso de Mujeres en Sincronicidad. Y me gustaría pues que nos dejaras información sobre en este 2024 qué planes tienes, si podemos contactar contigo para aprender más, si tienes alguna publicación en curso. Sí, tengo un libro comprometido acerca de funciones planetarias. No quiero hablar mucho porque cuando uno habla de un proyecto no se termina de materializar. Eh, sí, bueno, está un poco abierta la agenda del 2024, eh, pero seguramente estaré En, fastidiando con algunas cosas a todo en la la Escuela de comunidad Astrología astrológica. Psicológica, ¿Cómo? en la Escuela de Astrología Psicológica, en tus Bueno, aliados. bueno, yo colaboro con dos formaciones, con Beatriz Leverato y en su escuela consideral, también con Trama del Alma, con Mariana Mejía, son formaciones online, si googlean pueden encontrar información, y siempre tengo el placer de, bueno, a partir de los libros, he hecho contacto con algunos astrólogos de diferentes lugares, con el amigo Juan Carlos Gómez de Colombia, con Enzo Di Paola, con la gente de Cosmograma en España, bueno, en fin, que siempre sumamos algunos videos y algunas charlas en YouTube. Ellos son mucho más promotores de actividad, yo estoy con ganas de no trabajar más, me parece, pero bueno, pero siempre estamos compartiendo algo que sumamos a la red. Y más allá de esto, quería agradecer mucho porque se sintió la presencia de todos los amigos y amigas que estarán participando de esta conversación y les agradezco mucho a todos y fundamentalmente a ti o a vos, como decimos nosotros, por tu generosidad. Ha sido un placer y ha sido, yo creo que va a traer mucho, mucho esta conversación, esta pequeña conversación que hemos tenido para amplificar cómo vivimos la sincronicidad, cómo vivimos nuestra experiencia vital y desde luego, pues entender mejor estos lenguajes simbólicos que nos abren la conciencia. Esa es un poco la idea de nuestro congreso. Muchas Bueno, gracias, Alejandro. muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Chau, chau. Saludos.